Bueno, es probable que con lo que vimos hasta acá nos quede más o menos clara la idea de que en definitiva el modelo de clasificador que estoy utilizando es simplemente una variable más dentro de un escenario que es mucho más complejo, donde están los hiperparámetros, donde está el cross-fault validation, donde están todos los elementos que estuvimos viendo. ¿Cuántos modelos de clasificadores hay? Bueno, hay una gran cantidad. Obviamente no vamos a ver todos los que se utilizan porque estaríamos realmente mucho tiempo. Em, Tampoco vamos a ver con todo el nivel de detalle de estas filminas que yo les voy a dejar ahora en el video. Vamos a dejar una parte para verlo en la clase cuando lo hagamos presencial, y vamos a dejar algún espacio abierto para que las personas que tengan interés específico en profundizar lo hagan a través de los canales de comunicación. Sí, simplemente voy a ir un poco más rápido, modelo por modelo, para entender cómo es que funciona cada uno y cuál es la razón por la cual son interesantes. Bueno, el más importante de los paramétricos es el clasificador bayesiano. ¿Sí? Eso se debe a que utiliza la que se conoce como regla de Bayes o de Bayes, o el teorema de Bayes, que comienza con lo siguiente. O sea, yo primero lo que voy a hacer es definir un costo para cada una de las decisiones que se tomen en la matriz de confusión, ¿sí? Donde ese costo, que lo voy a llamar ρ de IJ, es el costo que yo tengo cuando le asigno una clase J a un patrón que pertenece a la clase I. Cuando yo clasifico una naranja como mandarina o una mandarina como naranja. En general, el costo de la decisión correcta, el costo del positivo, perdón, el costo del verdadero, perdón, se define como cero. O sea, cuando una naranja es clasificada como naranja o una mandarina como mandarina, el costo es igual a cero. Y el costo inadecuado es en general diferente. O sea, como decíamos recién, clasificar a una fruta de buena calidad como de mala calidad me implica un costo porque estoy vendiendo más barato algo que lo podría vender más caro. Pero hacerlo a la inversa es más costoso aún porque voy a poner un producto de mala calidad eh, dentro de un embarque, dentro de un container con productos premium. Entonces en el lugar de origen me lo van a rechazar y la pérdida económica va a ser mucho mayor. Así que puedo asumir que va a haber una asimetría en la matriz de costos. Y los costos tienen que ser siempre no negativos. O sea, no puede haber mejor situación que la clasificación equivocada, perdón, que la clasificación correcta, que es la que tiene el costo cero. Bueno, el costo total, dada las diferentes probabilidades condicionales que nosotros estamos encontrando con la clasificación paramétrica que ya vimos, lo podemos pensar como la sumatoria para cada una de las clases de cada una de las clasificaciones que voy a obtener multiplicada por cada una de las probabilidades condicionadas y por el costo. De todas esas, hay alguna que va a ser la menor. O sea, una vez que yo tengo un caso particular, un patrón en particular, un registro con el vector de variables x, entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿cuál va a ser el costo si a este vector lo clasifico como de tal clase, o de tal otra, o de tal otra, o de tal otra? Y bueno, en algún punto me voy a encontrar con que alguna de esas clases es la que me minimiza esa matriz de costo, ¿sí? A esa es la que vamos a denominar la regla de decisión del mínimo costo, que es asignarle a la clase que minimiza esa sumatoria, donde hemos utilizado específicamente el teorema de Bayes, que básicamente lo que dice es que la probabilidad condicional de que una observación pertenezca a una clase por la probabilidad marginal de esa observación es igual a la probabilidad condicional de que una observación ocurra cuando la observación pertenece a una clase dada multiplicada por la prevalencia de la clase. ¿Sí? Básicamente esa es la identidad, es uno de los
teoremas más importantes de la teoría de la probabilidad y que básicamente lo hemos utilizado aquí simplemente para poder de alguna manera deshacernos de algo que no conocemos, que es la probabilidad posterior, que es algo que es lo que tenemos que computar. Simplemente nos deshacemos de ella transformándola en lo que tenemos aquí, que es la densidad probabilística, o sea, la probabilidad de tener una observación dado que pertenece a una clase, multiplicado por la prevalencia de las clases. Vos me vas a decir, si miras esto con cuidado, bueno, ¿y qué pasa con la probabilidad de cada observación? Bueno, la probabilidad de cada observación es la misma en todas las clases, ¿sí? O sea, la probabilidad de una observación es independiente de las diferentes clases y por lo tanto no tengo por qué tenerla en cuenta. O sea, simplemente puedo quitarla aquí y puedo obtener directamente esa pseudoidentidad. Sí, una forma de entenderlo es esta cuentita que tenemos acá, ¿no es cierto? La probabilidad a posteriori se puede pensar como la probabilidad a priori multiplicada por la densidad probabilística y dividido por la evidencia. El clasificador bayesiano llamado ingenuo, que es el naive Bayes, así como se los escribo es que se conoce, básicamente asume que nuestro vector de observaciones, o sea, los eventos X negrita que estamos viendo, y sus probabilidades condicionales y conjuntas son todas independientes entre sí. Por lo tanto, este modelo que yo estoy planteando aquí se puede computar simplemente con productorias. ¿Sí? Hay una regla de la teoría de la probabilidad que me dice que la probabilidad conjunta de n eventos estadísticamente independientes es el producto de la probabilidad marginal de cada uno de los eventos, siempre que sean independientes. Esa suposición de que son independientes es demasiado temeraria, ¿sí? Pero bueno, funciona y por eso es que llegamos a esta idea que es el clasificador bayesiano, que es un clasificador muy utilizado como línea de base porque tiene muchas virtudes, una de las cuales, más importante de todas, es un clasificador que utiliza una matemática lineal, que es algo que yo muchas veces necesito cuando yo necesito ajustar el modelo a un dataset que está cambiando. ¿Por qué? Porque estas probabilidades que yo estoy computando son, en definitiva, cosas que yo puedo calcular por frecuencia relativa. Si acá hay una disputa ontológica entre los frecuencistas y los probabilistas, y hay gente que es un poco recalcitrante y te dice, bueno, yo no acepto que la probabilidad vos la evalúes con una frecuencia relativa porque la probabilidad es algo intrínseco al fenómeno y la frecuencia relativa es algo exterior, es algo que vos estás viendo. Bueno, no estoy seguro, entiendo la objeción, pero no estoy seguro si es una objeción válida, pero en la práctica, vos, por ejemplo, te haces el ejemplo típico de clasificación bayesiana ingenua es el anti-spam. ¿Sí? ¿Cómo trabaja un anti-spam? Bueno, tiene un gran conjunto de variables, la ocurrencia de determinadas palabras, la proveniencia de determinados dominios, bueno, hay una serie de criterios y cada uno de esos tiene una probabilidad específica. Entonces, eso está evaluado con ajustes matemáticos que hace la gente que los fabrica y que los vende a los anti-spam, es algo que se está recalculando todo el tiempo. O sea, vos cada vez que utilizás un anti-spam, estás proveyéndole al fabricante del anti-spam estadística acerca de los mails que estás recibiendo y cuáles fueron y cuáles no fueron spam. ¿Sí? Es algo que se está reentrenando todo el tiempo. Entonces, si hay algo bueno que tiene este clasificador, es cada vez que yo necesito recalcular los parámetros para poder hacer las cuentitas, para calcular la regla del mínimo costo, simplemente lo puedo hacer como una combinación lineal, porque el modelo es lineal, entre las probabilidades que tenía antes multiplicada por la cantidad de casos que tenía antes, más las probabilidades que tengo ahora multiplicada por los casos que tengo ahora. ¿Sí? O sea, hacer un mash-up de datos para recalcular los parámetros del modelo es algo muy, muy económico. ¿Sí? Por eso es que bayesiano es uno de los baseline, es uno de los que se utilizan como línea de base
y eventualmente cuando vos querés proponer algún otro modelo tenés que mostrar que está mejorando respecto del bayesiano. Bueno, en el podio de los baseline hay otro modelo que se conoce como regresión logística, que es el que se utiliza cuando mi dataset tiene mayormente datos numéricos y que por lo tanto no los puedo poner en términos de una probabilidad. Entonces lo que hacemos con la regresión logística es ajustar a una función que tiene esta forma, es una sigmoidal y que se conoce como función logística, que es la que yo utilizo como probabilidad. O sea, yo no quiero hacer un ajuste a una línea recta con datos, porque una línea recta puede irse por debajo de 0 o puede irse por encima de 1, y eso en probabilidades no tiene sentido. O sea, una probabilidad menor que 0 o una probabilidad mayor que 1 no tiene sentido. Entonces, mi ajuste se hace sobre una función específica, que es la función logística, que es conocida como la log odds o logaritmo de las chances, que es el logaritmo de la probabilidad sobre la probabilidad del evento complementario, 1 menos p. ¿Sí? Si nosotros a p le asignamos valores entre 0 y 1, entonces este cociente que voy a tener va a estar entre 0 e infinito, respectivamente, donde va a valer exactamente 1 cuando p es igual a 0,5. Si eso lo aplico al logaritmo, voy a tener una función que va a ser simétrica, que va a ir de menos infinito a infinito y que va a valer 0 cuando la probabilidad es igual a 0,5. ¿Sí? O sea, cada vez que el log odds es negativo, quiere decir que el evento es menos probable, y cada vez que el log odds es positivo, quiere decir que el evento es más probable. Cuanto más probable es el evento, más a infinito tiende el log odds, y cuando menos probable es, más a menos infinito tiende el log odds. Bueno, luego lo voy a ajustar a una función de regresión lineal que va a tener la forma de un vector de coeficientes beta, donde cada uno de los beta representa la importancia relativa de cada una de las variables de mi dataset. Sin cada uno de esos beta multiplica cada uno de los valores y tengo un beta 0 que es eh, un término de error o un término de residuo. Una forma de entender lo que estamos queriendo hacer es la siguiente. ¿Sí? Suponete que yo tengo una única variable que va de 0 a 10 y lo que yo quiero predecir es un verdadero o un falso. Entonces veo que para diferentes valores de x, o sea, para diferentes valores de la variable, el target es falso o es verdadero. Veo que con x bajos es más común que el target sea falso, y con valores altos veo que es más común que el target sea verdadero. Entonces ajusto a esta curva con estos datos que tengo acá, y con eso obtengo una probabilidad de que el target sea falso o sea verdadero en función del valor de x. ¿Sí? A medida que va aumentando el valor de x, la probabilidad de que el target sea verdadero va aumentando, de acuerdo a lo que me va diciendo la intuición. Bueno, como decíamos, es el dual del bayesiano en el sentido de ser un estándar, es algo que tenemos que hacer muy comúnmente, y normalmente me sirve mucho más que el bayesiano cuando la mayor parte de mis variables son cuantitativas, ¿sí? Si tengo valores nominales, bueno, tengo que cuantificarlos de alguna manera para poderlos poner en un modelo de regresión. Bueno, árboles de decisión es probablemente uno de los modelos más antiguos y más conocidos y hasta cierto punto más exitosos. Parece que fue propuesto en la década del 60, cuando el aprendizaje de máquina era casi todo lo que había en inteligencia artificial. Es como que quedó ahí, y en las últimas 2 décadas es como que tuvo un revival muy grande con el tema de Random Forest. ¿Sí? O sea, Random Forest se basa en el modelo de árboles de decisión. ¿Cuál es la idea de un árbol de decisión? Bueno, básicamente es un modelo que establece
como si dijésemos una serie de condicionales anidados, un árbol de condicionales, ¿sí? Donde en función de preguntas que yo voy yendo para un lado o para el otro. Por ejemplo, suponete que yo tengo el dataset de riesgo crediticio, donde el experto en productos financieros me etiquetó un conjunto de candidatos a los cuales se les dio o no se les dio crédito, y esa es la variable que yo tengo que predecir en función de los atributos de una persona que se acerca a pedir un crédito. Entonces, luego de aplicar el árbol de decisión, yo me puedo encontrar con un modelo que puede trabajar de la siguiente forma. La primera pregunta es si el aplicante es cuentapropista o está en relación de dependencia. Si es contrapropista, va a preguntar, por ejemplo, si vive en una casa propia o alquila. Y ahí va a seguir haciendo preguntas. Si está en relación de dependencia, va a preguntar si tiene más de 10 años de antigüedad en su trabajo o tiene menos de 10 años de antigüedad. Y así se va por otro mundo. O sea, va siendo como una especie de... No es necesario que el árbol sea binario, puede tener más, pero es como que va preguntando, 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 y cada vez que pregunta es como que la situación del mundo se separa en diferentes mundos posibles, donde lo que pasa en uno no es lo que pasa en otro. Y así va preguntando hasta que sabe lo suficiente de la persona que está aplicando como para poder darse cuenta si está bien o está mal dentro de lo que es la política de líneas de crédito de la institución financiera. Bueno, ¿cómo se encuentran esas preguntas? Yo les voy a dejar un poco de matemática, pero lo voy a pasar medio por arriba, pero el concepto más o menos es el siguiente. Nosotros sabemos que hay una cosa que se llama entropía, que proviene de la física, proviene de la teoría de la información y que, bueno, básicamente mide el desorden. Y nosotros sabemos que cada vez que mezclamos cosas, cada vez que dos cosas que están separadas las juntamos, el desorden aumenta o a lo sumo queda como está, pero nunca disminuye. Sabemos que se produce ese efecto. O sea, yo le pongo crema a mi café y lo mezclo y con eso generé un desorden y no puedo volver para atrás. ¿Sí? Eso es como una cuestión irreversible. Bueno, si yo lo pienso como un proceso a la inversa, cada vez que separo cosas, o aumenta el orden o a lo sumo el orden que ya tenía queda como está. ¿Sí? Entonces la idea del árbol de decisión es pensar, yo tengo un dataset que es un desorden total. Entonces lo que quiero hacer es separar ese dataset en dos subdatasets de manera tal de que me queden más prolejitos. ¿Sí? Entonces yo tengo mi dataset con todos los aplicantes a créditos, entonces me doy cuenta que lo que más ordena a ese enorme dataset es preguntar si la persona es empleada o es cuentapropista. Entonces sé que sabiendo la respuesta a esa pregunta, puedo separar a mi dataset en dos subdatasets, uno de cuentapropistas y otro de empleados, donde la cantidad de casos de te doy el crédito o no te lo doy está más ordenada que cuando todo eso estaba junto. Y luego cada subdataset le voy a hacer exactamente el mismo proceso. Voy a fijarme de qué manera lo puedo desmezclar y así voy a seguir procediendo en forma recursiva hasta que llegue a un datasetcito lo suficientemente chico como para que ya no valga la pena seguir aplicando recursión. Bueno, ¿cómo me doy cuenta yo cuando hago esa desmezcla, cuando separo, cómo me doy cuenta si estoy ganando orden o el orden queda como está? Bueno, todo proviene de la teoría de la información y de lo que ya sabemos que la cantidad de preguntas que yo tengo que hacer dado un conjunto de S elementos está en el orden del logaritmo en base 2 de S. ¿Sí? Es la base de, bueno, todos los algoritmos, búsqueda binaria, quicksort, etcétera, etcétera. Todos los algoritmos al estilo divide and conquer se basan
en esa propiedad. Entonces, de alguna manera llamamos la información de un conjunto S es el logaritmo en base 2 del tamaño de S. Bueno, si luego yo particiono ese conjunto en dos subconjuntos, voy a tener dos subconjuntos con diferentes informaciones. Y esas informaciones van a estar en relación con los tamaños de esos conjuntos o lo que podríamos llamar las probabilidades. Acá de nuevo, en vez de hablar de probabilidades, vamos a hablar de frecuencias relativas, o sea, el tamaño del conjunto respecto del tamaño total, es lo que yo voy a llamar probabilidad. Y bueno, finalmente, cuando yo hice esa separación, me pregunto si gané o no gané información y llego a la famosa ecuación de Shannon, de lo que me maximiza es menos la probabilidad por el logaritmo de la probabilidad. Sí, la famosa fórmula de Shannon acerca de qué manera puedo utilizar un canal de información para maximizar la, la cantidad de información que transmito. ¿Sí? Ese es el contenido informacional o la entropía en bits que yo puedo transmitir por un canal o que tengo en un conjunto. Bueno, por ejemplo, en el caso de un conjunto que tiene mitad y mitad, en ese caso la entropía es igual a 1. Básicamente, saber la probabilidad de que un elemento sea de uno o del otro de los conjuntos es exactamente igual y por lo tanto cada uno de los elementos que viene me da 1. Ahora, si hay uno de los conjuntos que es totalitario y el otro de los conjuntos es vacío, cuando hago la cuentita, me da que la entropía del conjunto es igual a 0 y por lo tanto yo no necesito preguntar, ya sé de qué se trata. Bueno, luego lo que vamos a hacer es determinar lo que se denomina la información remanente, o sea, una vez que hice una desmezcla respecto de esa pregunta que hice, básicamente me fijo cuánta información me quedó en cada uno de los subconjuntos y finalmente llego a la manera en la cual puedo generar un árbol de decisión, que es elegir el atributo que es el que me genera mayor información remanente. ¿Sí? Esto da origen a un algoritmo recursivo que básicamente tiene un caso base, que es cuando estoy en una sub tabla que tiene todos los elementos que pertenecen a la misma clase, entonces no tengo que seguir aplicando recursión, sino que es una hoja del árbol de decisión. Caso contrario, tengo que, para la subtabla en la cual estoy trabajando, tengo que ver cuál es el atributo más informativo, el que me genera la mayor información remanente, y particiono a mi tabla en n subtablas de acuerdo a los valores de ese atributo que he elegido. Luego, recursivamente, construyo árboles de decisión para cada uno de los atributos y finalmente devuelvo el árbol que tengo acá. Si este es un algoritmo recursivo relativamente típico que nos permite encontrar un árbol de decisión a partir de un conjunto de datos. Es posible decir que el árbol de decisión como clasificador es uno de los más transparentes y uno de los más intuitivos porque el modelo es autoexplicativo. O sea, básicamente una vez que yo encontré un árbol de decisión para tomar decisiones crediticias, el modelo prácticamente le explica a la persona que lo tiene que usar cuando entrevista a un aplicante, prácticamente le explica qué es lo que está ocurriendo con la persona. O sea, básicamente le está diciendo, tenés que hacer esto de acá, lo otro, etcétera, etcétera. Preguntarle primero una cosa, no vayas con los tapones de punta, preguntarle, bueno, cuánto tiempo hace que trabaja, cuánto gana, está alquilando o vive en vivienda propia, sino que tenés una entrevista un poquitito con un poco más de tacto, etcétera, etcétera, pero bueno, básicamente los datos que tenés que tomar nota son esos que están ahí, ¿sí? Otra virtud que tiene es que los árboles de decisión se parecen bastante a la forma en la que las y los humanos realizamos nuestra toma de decisiones. O sea, es un modelo bastante internalizable. No es un modelo demasiado robótico o demasiado cibernético, sino que parece bastante humano. Después, una ventaja importantísima que tiene son modelos que no se confunden demasiado cuando el dataset no está del todo bien preparado o del todo bien curado
tiene muchos atípicos o algo por el estilo. ¿Sí? A diferencia de lo que pasa con un modelo paramétrico que trabaja con parámetros estadísticos y que por lo tanto es sensible a atípicos. En el caso de un árbol de decisión, un atípico, bueno, es un caso raro que va a quedar en una rama muy profunda o algo por el estilo. También es conocido que los árboles de decisión son robustos cuando tengo variables codependientes, cosa que no le pasa al bayesiano, porque el bayesiano, bueno, por definición es ingenuo y por lo tanto asume independencia entre todas las variables y eso es un problema. Una cosa muy importante que tienen los árboles de decisión es que son adecuados para generar ensamble de modelos, que es algo que vamos a hacer, vamos a ver en próximos videos. Típicamente boosting y bagging son las formas en las cuales se construyen ensambles de modelos, son formas de encontrar eh, mitigación a modelos que tienen demasiado sobreajuste en el caso del bagging o demasiado subajuste en el caso del boosting. Vamos a ver eso cómo funciona. Bueno, como dijimos, hay veces que utilizamos un árbol de decisión no como producto, sino como modelo para seleccionar variables en otros modelos. Y la desventaja que tiene es que el árbol de decisión es tremendamente frágil respecto del conjunto de entrenamiento, por lo tanto, es muy común que yo hago cross-fault validation y tenga valores muy diferentes y bueno, eso es un no-no. Eso es porque son muy susceptibles al sobreajuste, o sea, es muy común que un árbol de decisión sea un modelo impreciso, un modelo que tiene mucha variancia. Esto es algo que se corrige con otra técnica que se utiliza en aprendizaje de máquina, que es la regularización. La idea de la regularización es transformar un modelo demasiado complejo en un modelo un poco más simple, pero que no pierda la calidad del modelo complejo. ¿Sí? En el caso de un árbol de decisión, la idea de la regularización es podar el árbol en aquellos lugares donde realmente no estoy ganando mucho y si podo el árbol en determinado lugar, obtengo un modelo que sigue siendo relativamente adecuado para el problema en el cual estoy trabajando. Hay veces que esa regularización yo la puedo hacer durante la generación del árbol. Por ejemplo, puedo tener en la regla recursiva, en el paso 2, puedo tener un control de la profundidad. O sea, puedo decirle, si todavía no llegaste al límite de la profundidad, entonces fíjate de aplicar recursión. Pero si la profundidad es mayor que el límite que yo te impuse, 3, 4, 5, algo por el estilo, entonces no sigas aplicando recursión porque va a quedar un árbol de decisión con demasiados niveles y es algo inadecuado porque después el representante en el banco no lo puede estudiar, no lo puede entender y no le gusta. Bueno, ¿sí? Esa es una posible regularización típica en los árboles de decisión, limitar la profundidad, pero tengo muchas otras que se pueden utilizar al mismo tiempo o por separado. Una, por ejemplo, típica es el caso base, en vez de ser que todos los ejemplos pertenezcan a la misma clase, el caso base puede ser si la mayor parte de los ejemplos pertenecen a la misma clase o si el 90% pertenece a la misma clase, entonces básicamente no aplico recursión si ya la subtabla con la cual estoy aplicando la recursión ya está lo suficientemente ordenada. ¿Sí? Esa es otra posible forma de regularizar un árbol de decisión. Bueno, las máquinas de soporte vectorial, las support vector machines, básicamente lo que piensan es encontrar líneas separatrices entre datos. O sea, básicamente yo tengo datos de una clase aquí, datos de otra clase, y buscan la separatriz óptima. Si bien hay muchas, si bien hay una cantidad muy alta, buscan una óptima. Eso se hace maximizando una función variacional que
tiene en cuenta lo que se llama el margen de separación, o sea, la mínima distancia entre cada punto que sea el más cercano a la separatriz eh, de cada uno de los subconjuntos, ¿sí? Y se busca que esa separatriz sea la más grande posible, por lo tanto, más inmuno al ruido y al overfitting. Sí, una de las cosas importantes de el SB corta M es la idea de que yo puedo hacer ese tipo de tareas utilizando lo que se conoce como el kernel trick. La idea del kernel trick es llevar los datos a un espacio en el cual yo estoy utilizando una dimensión fiducia que agregué en base a algún tipo de kernel funcional. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, yo les decía que uno de los kernels que se utilizan para ajuste de datos es el kernel gaussiano, pero acá hay un ejemplo que creo que es más bonito y es, yo quiero separar a los círculos azules de los triángulos rojos y no veo cómo los puedo separar, no encuentro la forma. Entonces los miro y digo, ajá, suponete que utilizo como función kernel un kernel radial, ¿sí? Le agrego una nueva dimensión que no estaba en el dataset, es una dimensión que se la agregué yo porque me pareció adecuada, una dimensión z, y a cada punto del dataset le asigno un z de acuerdo a x cuadrado más y cuadrado. De esa forma, en el feature space, ahora los datos quedan ordenados de esa manera y simplemente utilizando una separatriz por acá, logro separarlos perfectamente bien entre sí. ¿Sí? Esa es un poco la idea de las máquinas de soporte vectorial. Encontrar las separatrices óptimas utilizando funciones kernel que nos permitan agregar dimensiones al feature space y que eh, encuentren separatrices que sean más eficientes que las que podríamos hacer.